Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, el programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa. Bienvenidos. La noticia hoy tiene como epicentro la ciudad de Oviedo, Principado de Asturias, en España. Allí, NTN 24 es el canal aliado del sexto encuentro ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo que preside Dionisio Gutiérrez. Ustedes lo ven en cámara, reconocido empresario, periodista y activista defensor de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en América Latina. El punto clave de esa noticia: el presidente de este influyente centro de pensamiento moderó el panel La Política y el Desarrollo, dos caras de la misma moneda, que reunió a 4 jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Ellos son Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón de México, Mauricio Macri de Argentina y el expresidente del Gobierno español, José María Aznar. En la apertura del panel, Dionisio Gutiérrez hizo una contundente crítica y a la vez una profunda reflexión. Dijo que el silencio de las élites ha permitido en este momento el fortalecimiento de los regímenes autoritarios en toda la región, en América Latina. Ante este desafío, los líderes de la iniciativa de la Fundación Libertad y Desarrollo anunciaron la creación de un foro académico permanente para debatir y tomar acciones concretas por la defensa de las democracias y las libertades. Escuchemos el discurso inaugural que entregó este excelente analista y también pensador de América Latina. Vivimos una época que amenaza con disolver las formas políticas que con sangre y fuego construyeron el mundo libre en el siglo XX. Asistimos al retorno de un fenómeno que muchos creímos superado, la creciente seducción del populismo y del autoritarismo que se propagan como una fiebre, incluso en naciones que se creyeron inmunes por el solo hecho de pertenecer al hemisferio occidental. Esta regresión no es, como algunos pretenden, un accidente temporal o una nota marginal en los periódicos. Es un síntoma profundo, estructural, de una crisis de civilización. El populismo, esa deformación sentimental de la política, se presenta como una respuesta simple a problemas complejos. Y el autoritarismo, su hermano mayor, aprovecha ese clima emocional para consolidar formas de poder que desprecian los procedimientos, anulan los contrapoderes y degradan la libertad individual. Los efectos están a la vista. Se destruye la economía, se persigue la disidencia, se erosiona la independencia judicial, se controla la información y se convierte al ciudadano en súbdito sin que éste apenas lo note. En nombre del pueblo se suprime al pueblo, en nombre de la patria se la vacía de sentido y en nombre de la seguridad se renuncia al derecho. Si uno protesta es traidor, si pregunta enemigo y si calla cómplice. En América Latina, la libertad es una palabra herida. La opresión disfrazada de autoridad legitima los abusos y los pactos oscuros entre políticos inútiles asfixian la esperanza. En América Latina vivimos la falsa libertad de los déspotas, pues la deforman para imponer ideologías, violar leyes, someter instituciones y asfixiar el disenso. El narcotráfico y la corrupción, con su insaciable voracidad, han prostituido los valores de la democracia institucional al mismo tiempo que los pueblos ven desvanecer su derecho a elegir, a disentir, a soñar. El tiro de gracia llega cuando las mafias políticas secuestran la justicia y la convierten en espada, parcial, arbitraria y cómplice de la impunidad. Otro de los dramas de nuestro tiempo es que el subdesarrollo político que padece América Latina, el peor de los subdesarrollos, ya no es solo desventura del tercer mundo.
como epidemia está alcanzando al primero. Y así, naciones que debieran ser hoy buques insignias y faros de luz del mundo libre están siendo gobernadas por capitostes arrogantes, inútiles y autoritarios. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo hemos llegado aquí? Parte de la respuesta está en la retirada de las élites. Las élites intelectuales, culturales y económicas han desertado de la política, han renunciado a pensar el destino común y se han refugiado en el confort de sus intereses particulares. Su menosprecio hacia lo político ha dejado un vacío que ha sido llenado por delincuentes y demagogos de toda índole. La política no es juego de niños ni pasatiempo de nobles aburridos. Es arte serio, oficio duro y deber sagrado. Y si quienes más tienen o mejor podrían no se involucran en rescatarla, serán los que menos saben y más gritan quienes la tomarán por la fuerza. La élite ausente es la figura trágica de nuestro tiempo. Abandonaron la política, por eso la democracia está huérfana y la libertad en peligro. Hoy vemos intelectuales que eligen el silencio cómodo antes que la palabra incómoda. Empresarios que prefieren pactar con el poder y financiar sus mentiras antes que construir instituciones independientes y promover la formación de una nueva generación de dirigentes. Hoy vemos ciudadanos que se lavan las manos con la excusa de que la política está podrida. Frente a esto urge un despertar cívico, ético y político. No podemos seguir considerando la libertad como un hecho dado. Hay que reconquistarla, reformularla, defenderla. La política, señores, no es un juego sucio por naturaleza. Es un espejo de quienes la ejercen y de quienes la abandonan. Rescatar la política es la misión más importante de nuestro tiempo. Los pueblos no se salvan solo con discursos, ni con quejas, ni con diagnósticos brillantes. Se salvan con coraje, con ideas y con una voluntad política que no se deje doblegar por el aplauso fácil ni por el cálculo pequeño. Estamos en una encrucijada. Podemos seguir dejando que el grito reemplace al pensamiento, que el resentimiento sustituya al proyecto, que la bronca sea programa de gobierno. O podemos recordar que la democracia exige más que votos, exige virtud, exige que quienes pueden pensar piensen, que quienes pueden hablar hablen, que quienes pueden actuar lo hagan. Si no rescatamos la política, no habrá libertad que la aguante. Y si no defendemos la libertad, no habrá vida digna que resistir. No basta con decir esto va mal, hay que tener el valor de imaginar algo mejor. Y ese, señoras y señores, sigue siendo el único camino. Las naciones sin proyectos, sin idea de sí mismas, están condenadas a seguir proyectos ajenos. Si nosotros no imaginamos el futuro de Iberoamérica, otros lo imaginarán por nosotros y lo harán sin nosotros. Lo que necesita Iberoamérica no es nostalgia, no es mirar el pasado en busca de consuelo. Lo que necesita es un nuevo ideal compartido, un proyecto común que nos una como pueblos y que podamos construir todas las ideas que todavía podemos hacer juntos. Necesitamos valores, sí, pero también necesitamos imaginación. Necesitamos que la política no sea solo administración del desencanto, sino arquitectura de esperanza. Y eso exige algo más difícil que dinero o poder. Exige coraje intelectual, coraje para proponer ideas nuevas, coraje para defender la libertad económica incluso cuando no está de moda, coraje para unir donde tantos se empeñan en desunir. El mundo que gira sin tregua y con poca vergüenza ha llegado a una estación extraña. Los valores que un día dieron honra y desarrollo a Occidente, la libertad del hombre, el gobierno por leyes y la noble causa de la democracia liberal, andan hoy maltrechos como armaduras viejas que ya nadie quiere pulir.
Es cierto que las democracias iberoamericanas han sido golpeadas por oleadas de desilusión por el desgaste institucional y por una profunda fatiga cultural. Pero Iberoamérica necesita dejar de definirse por lo que llegó a ser y comenzar a proyectarse como lo que puede ser. Un espacio de civilización que comparte lengua, historia, cultura, valores y sobre todo destino. Si la vida debe ser una escalera, de la ignorancia al conocimiento, de la cobardía al coraje, de la opresión a la autonomía, de la pobreza a la prosperidad y de la desesperanza a la fe en un futuro mejor, ¿qué mejor que esa escalera lleve por nombre Iberoamérica? Y así, con la mirada puesta en el horizonte y los pies firmes en esta tierra común que compartimos, les digo, no es hora de lamentar, sino de construir. La historia ha querido que vivamos tiempos difíciles, pero también nos ha entregado el privilegio de ser quienes imaginan lo que vendrá. Ofreciendo nuestro granito de arena desde esta fundación, anunciamos hoy con ilusión, esperanza y determinación la creación de un foro académico permanente, un espacio vivo donde las ideas se encuentren, se debatan y se transformen en propuestas que construyan realidades. Aspiramos a que este foro académico sea faro en la tormenta, mesa de diálogo y taller de imaginación, que en él se siembre el futuro con la luz de las ideas de la libertad y se cultive una nueva manera de entender Iberoamérica, no como suma de nostalgias, sino como comunidad de destino. A pesar del ruido, del desencanto y de los profetas del miedo, afirmamos con voz serena que sí hay futuro y está en nuestras manos. Porque donde haya personas dispuestas a pensar, a dialogar y a actuar con nobleza, la esperanza no muere, solo empieza a despertar. Iberoamérica necesita una conversación continua, rigurosa y comprometida con su porvenir y sobre todo necesita formar a una nueva generación de dirigentes, tecnócratas y estadistas que no solo quieran ser parte del cambio, sino que estén preparados para liderarlo con ideas claras, principios firmes y visión de largo alcance. Iberoamérica necesita una nueva generación de políticos que comprendan que gobernar no es administrar, sino servir, que la política no es espectáculo, sino destino compartido, y que el poder sin virtud es solo ruido. Iberoamérica necesita hoy más que nunca tecnócratas con alma, dirigentes con causa, estadistas con valores, y ciudadanos presentes y dispuestos a defender su libertad a cualquier costo. Iberoamérica necesita hoy más que nunca artesanos del porvenir. Y esto, señoras y señores, es rescatar la política. Muchas gracias. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Arrancamos nuestro primer panel entonces y como pueden imaginarse para mí es un privilegio estar moderando a estas leyendas urbanas. Presidente Aznar, vamos a empezar contigo. Los países de Occidente, a los que se les dice también los países del primer mundo, han venido sufriendo un desgaste, un deterioro y sus pueblos un desencanto con sus democracias, con sus instituciones. La economía se hizo insuficiente y la vida se ha hecho más difícil. ¿Qué debemos hacer para que países como Estados Unidos, países como Inglaterra, países como Francia, países como España vuelvan a ser buques insignias y faros de luz para Iberoamérica? Lo primero que debemos hacer es cambiar, pero antes de cambiar hay que dar las buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí, es un placer estar en Oviedo, en Asturias, en este Teatro Campo Amor. Y tengo que decir que si Dionisio, con toda la razón del mundo, ha presumido de raíces asturianas, yo también las puedo presumir, ¿eh? Lo que pasa que las raíces asturianas mías no se fueron tan lejos a Guatemala, se quedaron más cerca. Pero las he tenido y las tengo muchas y de lo cual estoy muy orgulloso. Lo que vamos a hacer es cambiar, pero yo quiero decir, porque el tiempo es breve y tú me has preguntado sobre qué se puede hacer en este sitio, en otro, de más allá.
has hecho en tu intervención una reivindicación muy importante, es una reivindicación de la política. Y hoy que la política está más denostada que nunca, precisamente es más denostada, es más necesaria que nunca. Y hoy la política, que siempre ha sido necesaria, hoy es indispensable si queremos salir de las crisis que tenemos, porque las crisis que tenemos son fundamentalmente crisis políticas, que solo vamos a poder resolver con buenas políticas. Si uno mira la crisis de España, de la situación de España de hoy, ¿qué es lo que se ha complicado fundamentalmente en la España de hoy? La política. Y de ahí tenemos que salir, y tenemos que salir cambiando de políticas, haciendo políticas diferentes y llamando a gente nueva. Y yo quiero decir que, en mi opinión, lo que hay que hacer en el mundo de hoy, tanto alguien que quiera entender las cosas que pasan en el mundo de hoy, primero tenemos que entender qué es lo que pasa. Y en el mundo vivimos hoy un cambio geopolítico extraordinario, de unas consecuencias formidables para el futuro y que cambia el tablero geopolítico nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, vivimos una revolución tecnológica que es la mayor que ha vivido el ser humano en toda la historia de la humanidad, con unas características y con unas capacidades de transformación como no hemos conocido nunca. Ese mundo que viene tenemos que tratar de entenderlo. Y a veces no es fácil entenderlo, y mucho menos en estas circunstancias a veces es enormemente difícil. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlo. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos no podremos situar a nuestros países o nuestras regiones sólidamente en el mundo que viene. Para hablar de un proyecto de futuro, de una situación futura de España, hay que entender bien lo que ocurre en el mundo y también hay que entender bien lo que ocurre en España, que vive una crisis política muy grave, que tiene dos características para mí fundamentales. Uno es el desgarramiento de la nación española y otro es la centrifugación del Estado español. Las dos cosas sitúan a España en una situación política peligrosa y llaman a la necesidad de un gran cambio político. ¿Por qué? Porque eso significa que en España ha habido una parte de la política, parte actual de la política dominante y gobernante, que ha puesto en cuestión la transición española, que ha puesto en cuestión la Constitución española y que pone en cuestión la convivencia entre españoles. Y eso es inaceptable. Uno de los mayores éxitos históricos en los últimos 200 años, 250 años de la vida española fue nuestro reencuentro en 1976. Jugar con eso es un error histórico formidable. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos españoles ante eso? Primero, no inhibirnos. Segundo, actuar. Tercero, tener la determinación de saber que con políticas distintas España tiene un futuro formidable, formidable. Y que cuando a España se le ha dado la oportunidad, ha tenido enormes años de prosperidad, de estabilidad política, de buena dirección política, de buena presencia internacional y de gran progreso económico y social y de gran influencia. Pues muy bien, recuperar la idea de la nación española, la fortaleza de la nación española como continuidad histórica de la convivencia entre españoles. España no necesita más nacionalismos, ni mucho menos más localismos, ni mucho menos más tribalismos, ni mucho menos espíritus de tribu. Necesita ratificarnos en nuestra condición de españoles que queremos convivir juntos. Necesitamos un Estado viable, que funcione, que sirva a los ciudadanos, identificable, responsable. No necesitamos un Estado fragmentado y enfrentado entre partes o territorios distintos. Necesitamos instituciones que funcionen y necesitamos que la política dignifique las instituciones. La política española no puede seguir siendo una sucesión de escándalos inaceptables propias de los bajos fondos que afectan a las instituciones de España. Tiene que ser una política digna que recupere la vitalidad, el prestigio y la capacidad institucional del país. Y tenemos que abrir nuestra economía al mundo. No necesitamos proteccionismo, necesitamos libre comercio. No necesitamos más deuda, necesitamos menos.
No necesitamos más impuestos, necesitamos menos. No necesitamos más déficit, necesitamos menos. Y tenemos que definir bien qué es la posición que queremos para España en el mundo, en dónde estamos. Y nosotros, como país europeo, como país iberoamericano, como país atlántico, tenemos que reforzar claramente esas tres raíces, que ahora algunos ponen en cuestión, pero el futuro y la influencia de España está en ser fuertes en Europa, porque tenemos una relación atlántica muy fuerte con los Estados Unidos y porque tenemos una presencia muy activa con nuestros hermanos iberoamericanos. Poniendo todas esas cosas en conjunto, es el cambio de España, es la recuperación de la política, es la expresión de un futuro y es el marco de una esperanza que los españoles bien merecen, pero sobre todo es una gran posibilidad que a nuestra mano y a nuestro alcance está conseguir. Muchas gracias por esta iniciativa. Presidente Pastrana, antes de ser presidente fuiste alcalde de Bogotá. Fuiste secuestrado por Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante más poderoso del mundo en esos días. Y bueno, otro personaje legendario de que hacen novelas y series en Netflix y más historias. En fin, uno de tus temas, el que además lo manejas con propiedad y maestría, es el tema del desarrollo y la seguridad, que tiene que ver en todo con la economía y la política. ¿Cómo hacemos para que América Latina rescate esa senda de mejorar sus políticas públicas respecto a seguridad y que eso pueda ofrecer un mejor espacio para que la economía se desarrolle? Porque el gran problema que tenemos es falta de seguridad ciudadana, falta de certeza jurídica, instituciones debilitándose prácticamente en todos nuestros países. ¿Cómo rescatamos eso, presidente? Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores que hoy nos acompañan, señores expresidentes, señor alcalde y señora, queridos colegas panelistas. Yo comenzaría diciendo que precisamente la política y el desarrollo están intrínsecamente ligadas y son dos caras de la misma moneda, tal como exactamente lo sugiere el título de este panel. Ambas tienen la enorme virtud de apoyarse y de tener un efecto multiplicador, pero también puede bloquearse y generar un efecto destructivo. Debemos trabajar y poner todo nuestro empeño para que se convierta en un espiral virtuoso. No hay otro camino. Es por ello que la política la debemos entender como el proceso a través del cual se toman e implementan decisiones, mientras que el desarrollo se refiere al proceso dirigido a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en los ámbitos sociales, económicos, culturales y ambientales, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional o global. Por lo tanto, es clarísimo que hay una crisis de la política y esta tiene su mejor exponente en el desapego de la falta de confianza en la democracia. Estamos frente a la tendencia global del surgimiento de líderes autoritarios que están dispuestos a ofrecer a los ciudadanos, a través de falsas ilusiones, la posibilidad de lesionar el sistema de instituciones democráticas a cambio de supuestos beneficios. Debemos entonces reflexionar sobre un término central: el buen gobierno. Es momento para actuar en torno al fortalecimiento del papel del Estado, de la sociedad civil y de la ciudadanía. Y en esta ecuación también se debe incorporar a la oposición como un elemento decisivo y constructivo para el ejercicio de la política. Se requiere fortalecer los procesos de la accountability o la rendición de cuentas para una mayor transparencia, lucha contra la corrupción y participación de alianzas políticas privadas. ¿Cuál es la tarea que tiene hoy pendiente, Dionisio, América Latina? América Latina hoy está en mora de encaminar sus esfuerzos hacia el fortalecimiento del ejercicio de la política, al tiempo que debe lograr mayores niveles de desarrollo que permitan cerrar las enormes brechas
sociales existentes. Preocupa la creciente tolerancia y participación de los militares en la vida civil en algunas naciones y su utilización como instrumento para reprimir y alterar el orden constitucional. Las amenazas son mayores con la creciente instauración de regímenes liberales y corruptos que tienen conexiones, lo decía usted Dionisio, directa con el crimen transnacional, con drogas, con armas, minería ilegal, lavado de activos, trata de personas. ¿Cuál es ese mejor ejemplo? El narcodictador que está hoy en Venezuela. Por eso considero que el corazón de este debate sobre política y desarrollo llega a un punto neurálgico: necesidad de liderazgos renovados. Eso es lo más importante. Se necesita, por lo tanto, repensar la política y el liderazgo con P y L mayúsculas, con el fin de dejar a un lado las diferencias personales entre sus dirigentes. Se debe pensar y actuar, ante todo con audacia y creatividad en función del bien común. Las nuevas generaciones deben y tienen que asumir desde ahora los retos que el mañana les depara para contribuir con ideas, entusiasmo y energía a la recuperación de los valores y principios que permitan construir la sociedad que todos anhelamos en democracia, en libertad y en desarrollo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidente Calderón, en una economía global que se hizo insuficiente, que es un tema muy largo y que no tenemos tiempo hoy para analizarlo, se ha venido abriendo ese espacio, especialmente en América Latina, para estar en esta deriva autoritaria, primero populista y luego autoritaria, en la que estamos. Y eso está llevando a muchos de nuestros países en América Latina a niveles de insatisfacción, infelicidad, más pobreza, más subdesarrollo. ¿Cómo rescatamos a América Latina en esa otra dimensión, esa otra cara del mundo de la política, del mundo de la vida diaria de los seres humanos que vivimos allá, en esta ecuación tan perversa que nos puso el destino? Gracias, Dionisio. Muchísimas gracias a todos ustedes por su hospitalidad, autoridades en Asturias, en Oviedo, amigas y amigos. Gracias a la Fundación Libertad y Desarrollo por la invitación, estimados amigos, colegas. La verdad es que quizá estamos en esta situación que describes muy bien. ¿Por qué triunfan las ideas populistas? Y creo que responde un poco a la esencia del momento que estamos viviendo en este siglo XXI. Pienso, amigas y amigos, que en las democracias en las que creímos habían llegado para no irse nunca jamás, por eso se mencionaba ayer en otro foro que tuvimos tanto el ensayo del final de la historia. Creíamos que cuando en el siglo XX, que termina la presidencia, Aznar en la presidencia de España, alternancia en México de Zedillo a Fox, democracia en la mayoría de países latinoamericanos, salvo en Cuba, Andrés Pastrana, desde luego presidente de Colombia, creíamos que la democracia había llegado para quedarse. Y creíamos que lo que seguía era, el ensayo es de Fukuyama, ustedes lo conocen bien, que eso terminaba bien y ya. Es como las historias y los cuentos de hadas, donde parece que la historia termina cuando el príncipe que besó una vez un sapo y se convirtió en una bellísima princesa y se casaron y al final fueron muy felices. Nadie nos dijo que después el príncipe seguiría besando sapos por todas partes. Y eso fue lo que pasó, se nos fue agotando no el modelo, sino la capacidad de atraer al ciudadano común a la vida democrática. Curiosamente, ni España, ni México, ni muchas naciones en América Latina vieron un periodo de mayor prosperidad en mucho tiempo que estos años. En México, por ejemplo, en la década, 2 años donde gobernó el PAN, por ejemplo, tuvo la mayor reducción de pobreza en la historia contemporánea de México. Más de 25% de reducción de pobreza, incluyendo la crisis de 2008-2009. España vio su transición de ser un país con enormes islas de pobreza a ser un país desarrollado, integrante de la Unión Europea y protagonista en Europa.
Parece que el tiempo no avanza, pero hay que echar ese reloj vuelta atrás para ver dónde estábamos. Y sin embargo, bueno, vean el caso de Chile. Chile es la nación que más ha prosperado en América Latina. Un país que ha logrado, socialistas o demócratas cristianos, de don Patricio Elwin o Michel, en fin, lograron sacar a Chile a tener uno de los ingresos per cápita, no solo el más alto de América Latina, sino ya compitiendo con muchos países desarrollados. Y sin embargo, las revueltas en la calle decían que había una traición a la justicia. ¿Cómo es posible que el país que más prospera tiene más revancha social? Es un poco, y me parece a mí que es lo que ha ocurrido, toda proporción guardada, en el Éxodo. Después de que al pueblo judío se le libera de la esclavitud del faraón, se le abre el mar para que pase, se le da de comer todos los días durante 40 años, todavía termina aborreciendo eso, renegando y adorando al becerro de oro. Y lo que tenemos ahora, y ya me oriento a concluir, es precisamente este becerro de oro, que es el populismo que rechaza la democracia. La democracia, a final de cuentas, es una responsabilidad personal. Tú te haces cargo de tu sociedad, tú te haces cargo de tu destino, tú te haces cargo de tus gobiernos. Esa idea fracasa, a mí no me ha dado resultado. La crisis de 2009, por supuesto, es la que le deja esa ansiedad, esa cruda moral, esa resaca brutal al ciudadano que dice, no quiero más democracia, quiero que venga este dictador que me prometa cosas imposibles. ¿En qué contexto? Y termino con las ideas de Moisés Naím. En un contexto de populismo. ¿Qué es el populismo? No lo dice él, pero yo lo interpreto así. El populismo es la manipulación de los sentimientos del pueblo en su nombre para dominarlo. Manipulación de los sentimientos populares en nombre del pueblo para dominar al pueblo. Es decir, es una estrategia de poder. No importa que sea de izquierda o de derecha. Yo manipulo tu ansiedad, tu coraje, tu enojo para dominarte en tu nombre. Y esas dictaduras llegan ahí. Segundo elemento, la posverdad. Las redes sociales, lo que vemos hoy, la inteligencia artificial es capaz de sacar, hoy mostraba una imagen mía, en fin, que sacaron una inteligencia artificial, es capaz de sacar el peor engaño, con el problema que hoy los jóvenes, esos votantes que no votan, esos grandes abstencionistas que se fueron de verano hace 2 años y quizá no votaron, ahora la realidad que importa es no lo que constata la verdad, no lo que vemos y palpamos, no lo que entra, según Descartes, a través de nuestros sentidos. La realidad es lo que aparece en el móvil. Y hemos pasado, cuando llegamos a la democracia, del Homo sapiens, del animal político de Aristóteles que construyó la democracia, pero que no fue el fin de la historia. Pasamos al Homo videns, que Sartori así lo definió, en esa época en donde lo que dominaba eran las imágenes y las narrativas visuales. Decía, en paz descanse nuestro Octavio Paz, que estábamos en la era del espectáculo, citando a Good Debray y Sartori dicen, por ejemplo, los antiguos tenían visiones, nosotros tenemos televisiones. Y hemos pasado de la era del Homo videns, que lo define así Sartori, a lo que yo diría hoy es el Homo virtualis. Lo que existe no es la verdad, lo que palpamos, lo que existe es lo que virtualmente aparece en el móvil. Y ese móvil me está dando una posverdad. Y en esa posverdad yo puedo ridiculizar a cualquiera de los presentes, ensalzar a cualquier autócrata, y el que está en el móvil lo va a creer, no porque sea cierto ni verdad, sino porque lo ve en su móvil. Esa posverdad ha favorecido el estrepitoso la caída, digamos, de la democracia. Y finalmente, el tercer elemento es la polarización. El populismo tiene otras 2 características, yo no abundo más que en una. Primero, simplifica las narrativas. Simplifica la narrativa, como yo lo explicaba a mis compañeros, un chiste que a mí me gusta mucho, que llegó un pobre seminarista a un convento con votos de castidad, obediencia y silencio, y solo podía hablar 2 palabras cada 10 años. Y entonces pasaron 10 años y le dijo el superior, te toca. Y dijo, cama dura. ¿No? Y pasaron 20 años y entonces le dijo el superior, te toca, comida mala. Y pasaron 30 años y llega y le dice el superior, te toca, y dice, mucho frío.
A ver, jovencito, usted se va, porque lleva 30 años y se la ha pasado quejándose todo el tiempo. Pero esa narrativa de cama dura, comida mala, mucho frío, es una narrativa que la izquierda y el populista tiene. Y para decir, esta narrativa es los ricos, blancos, españoles contra los pobres, mestizos, indígenas. Esta realidad es que ellos, la casta, la élite, los fifís, nos han saqueado, y los pobres, porque entonces la categoría se divide solo en dos. Una sociedad en donde la democracia llegó a ser plural y debamos entender que yo era diferente a ti, pensaba diferente a él, pero estábamos todos unidos en un cuerpo social. Eso desaparece y la polarización hace que sean dos bandos, los buenos y los malos, y el populista se asume como el líder de los buenos y en nombre de ellos destruye la democracia. ¿Qué vamos a hacer? Y con eso termino. Yo creo que tenemos que reconstruir la pluralidad desde la responsabilidad cívica y política. Ya Dionisio ha abundado mucho, coincido con él. Simplemente termino recordando las frases de mi padre. La política es muy importante como para dejársela sola a los políticos. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser los políticos. Como él bien decía, la ciudadanía y la política son sinónimos gramaticales. Ciudadanía viene del latín civitas, que es ciudad. Política viene del griego polis, que también es ciudad. Política es categoría ciudadana. El día que no haya acá los ciudadanos y acá los políticos, el día que cada ciudadano sea político, el día, como decía Mahatma Gandhi, que seamos el cambio que queremos ver, ese día quizá haya una esperanza. Muchas gracias y perdón por el insulto. En fin, presidente Macri, una pregunta brevísima. Arrancamos fuera de la institucionalidad. Hablamos Así de es. institucionalidad y estamos fuera de la institucionalidad. Argentina, ¿cómo se ve Iberoamérica desde allá? ¿Por qué, habiendo sido la tragedia que fue el peronismo y luego el kirchnerismo en Argentina, que prácticamente destrozó a uno de los que fue considerado por muchos años el país, uno de los países más ricos del mundo? Ahí están los datos, ahí está la evidencia, ahí está la historia, y hay cantidad de pueblos que siguen cometiendo el mismo error, cayendo en ese tipo de políticas. ¿Por qué? ¿Cómo rescatamos esa forma de ver la vida, la política del mundo? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Yo decirte primero que la Argentina es un caso único en el mundo, lamentablemente, ¿no? No existe una sociedad que durante 70 años haya destruido valor tan eficientemente, ¿no? Argentina hace 70 años era más grande que España e Italia juntos, hoy no es ni la mitad de España. Y porque, desgraciadamente, en un punto en la historia apareció un matrimonio que interpretó intuitivamente todas estas cosas que tan brillantemente ustedes han presentado y lo puso en práctica, que es el populismo. Argentina tiene tal vez la exportación más exitosa de la historia de la humanidad, que no es su soja ni su trigo, que es tan bueno, jugadores de fútbol increíbles, sino el populismo. Y mi esperanza es que seremos el primer país de sacarnos este virus mientras seremos exportado al mundo. Esta es una realidad y que solamente basta observar lo que ha hecho Argentina. Y Argentina ha hecho todo esto, que es el manual que sigue Sánchez hoy, querido José María, ¿no? No está inventando nada, agarrar los ahorros de la sociedad, dárselos a la sociedad, un gran presente, sin decirle que hipoteca su futuro, ¿no? Y tiene muy a favor, mucho más a favor de lo que lo tuvo Perón en su momento, la inmediatez. Porque si podemos ir un paso atrás, redondeando todo lo que se ha dicho, el mundo vive una incertidumbre única, además de las cosas que mencionaste, Dionisio, hay que sumarle la vuelta de mi amigo Donald Trump, que le ha generado otra vuelta de incertidumbre. Tenemos ciudadanos insatisfechos, como decían los números de Andrés, pero a la vez, científicamente, el mundo está cada día mejor. El mundo, uno está en los libros, Factfulness, Progress. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica de la que habló José María supera la crisis de la política. Entonces la gente vive cada vez mejor en base a la asistencia tecnológica. Entonces uno dice, ¿pero por qué entonces los ciudadanos están frustrados? Porque dentro de esta revolución hay una nueva revolución que explica, a mi entender, todo esto que hemos escuchado, que es la revolución de las expectativas. ¿Y por qué? Porque todo
esta revolución que primero fue robótica, genética y ahora es inteligencia artificial, que recién comienza, mucha gente hablando de eso, nadie sabe hasta dónde va a llegar, pero va a traer progreso, destrucción, afectó también no solo la educación, el mercado del trabajo, la salud, afectó la comunicación. Nos permitió ahora a todos en un segundo saber cualquier cosa que pasa en todo el mundo. Nos permite saber hoy, en 30 días, tener más información de la que teníamos en toda nuestra vida 15 años atrás. Y eso nos ha hecho a todos millonarios en información, pero billonarios en expectativas. Y lo peor es que todo el mundo sabe qué es lo que tiene su vecino. Entonces terminan sucediendo cosas como se mencionaron en Chile, o los Yellow Belts en Francia, donde la gente invade la calle y no hay una demanda común. Lo único que los unifica, lo hablábamos con el gran Sebastián Piñera, es que todos expresaban que querían más. Que querían más. Y que no querían la curva de que podemos ir mejorando. Aún una sociedad tan exitosa como la chilena comparativamente, especialmente con nuestra región. Entonces ahí se generó esta nueva demanda y aparecieron estos nuevos magos que le decían, ¿quieren más? Yo tengo la solución, denme todo el poder a mí y yo les voy a dar una maravillosa respuesta. Y ahí entró en crisis el sistema democrático, porque el sistema democrático simultáneamente se fue generando trabas a sí mismo, cada vez más cargos, cada vez poderes legislativos más amplios. Entonces, la capacidad de producir soluciones se fue alejando en el tiempo. Con ciudadanos que prenden en este elemento diabólico que nos llenó de libertad, tocan la pantalla, consiguen música. Tocan la pantalla, una película. Tocan la pantalla, consiguen una pareja para esta noche. Y la democracia no te da nada tocando una pantalla. Tenés que debatir, discutir, ponerte de acuerdo. Entonces, hemos llegado a esta situación en la cual estamos realmente en un jaque permanente. Entonces digo, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es tratar de mejorar, como dijeron mis maravillosos colegas, la calidad de lo que hacemos, volver a recuperar la autoridad, la tecnología a favor de los buenos gobiernos, gobierno abierto, acceso a la información, licitaciones transparentes, demostrar a la gente que puede controlar, que cada uno puede ejercer su rol de control. Entonces, salir de la de todos los políticos son corruptos, que le da autoridad a los que vienen desde resentimiento y dice, echemos a todos los políticos, denme a mí el poder que yo vengo de afuera, y después no saben ni dónde empezar, y lamentablemente en muchos de los casos termina siendo más corrupto del que echó. Entonces creo que, concluyendo, porque quiero recuperar lo que se ha perdido en el cronograma, querido Dionisio. El resentimiento ha jugado muy a favor, como decía Felipe, muy a favor. Ellos son los que vienen a reivindicar y te dicen, vos tenés derecho a tener el mismo auto de tu vecino porque tu vecino lo obtuvo porque tuvo beneficios de otras generaciones, ventajas, vos sos el que ha sido perjudicado. Y es una combinación letal. Cuando vos dejás que el resentimiento se combine con la lentitud tuya en la respuesta, la corrupción, ahí donde todo el sistema pierde adherentes, ¿no? Y se cae y avanza esta idea de que hay uno iluminado que nos va a sacar de este lugar. Obviamente estamos todos acá buscando la manera de convencer a las nuevas generaciones que no tienen que descreer de la democracia, que es el único sistema que nos garantiza ante todo la libertad. Y además ha permitido que desde la libertad todos estos genios que han desarrollado estas plataformas, que han cambiado la historia de la humanidad y la van a seguir cambiando a una velocidad nunca vista, como dijo José María, puedan seguir trabajando. Pero que creo que hay que trabajar, ¿no? O sea, cuando uno habla de lo que decía Felipe, de la potencia del relato de ellos, de que yo te regalo, yo te reivindico, no alcanza otro sector de la política que le diga a los electores, yo no te voy a regalar nada, pero te prometo que si vos te esforzás, vas a tener un mejor futuro frente al otro que les regala. Entonces hace falta todo el sector privado, que es el que genera el empleo, mostrando las historias de superación, que finalmente estamos en este mundo para ser felices. Y lo que te hace feliz no es lo que te regalan, eso es un momento. Lo que te hace feliz es lo que vos lográs con tu propio esfuerzo, con tu propia capacidad. Entonces tenemos que predicar eso juntos, lo que creemos en estas ideas, pero el sector privado tiene que ocupar un rol fundamental y no esconderse y asustarse frente al atropello
del populismo, de los autoritarios que meten miedo y hacen que no solo retrocedan los periodistas, retrocedan las empresas, retrocedan otros políticos. Creo que es un desafío complejo, pero es el que nos toca. Y yo sigo siendo optimista que lo vamos a lograr porque hay mucha información, hay que usar esa información a favor de los valores en los que creemos. Muchas gracias, Luis. Gracias, presidente. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Excelente este panel que ha liderado Dionisio Gutiérrez, nuestro analista también y director del programa de NTN 24, Razón de Estado. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN 24. Nos pueden escribir y también nos pueden seguir en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @NTN24, @Segurizati, NTN24 y @Jefferson NTN24. No olviden que La Noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.